permitido sentir en nuestro corazón que Dios siempre nos va a estar llamando, que Dios siempre nos va a sensibilizar, porque este tema de la armadura de Dios que titula la serie es tan importante conocerlo como cristianos, como creyentes, porque hay mucha gente, escúcheme bien, que está en una iglesia pero vive en derrota, que carga la Biblia pero vive en fracaso. Quizás cuántas veces hemos tenido y hemos visto con estos ojos físicos personas que en algún momento han estado en la plenitud de la presencia de Dios, pero de un momento a otro, ¡paz!, caen, porque el enemigo ha venido para derrotar, para de pronto matar, para destruir. Amén. Todo propósito de Dios. Por eso que nosotros no debemos descuidarnos. Escúcheme bien, iglesia. Hemos visto en esta serie la primera que tocamos fue ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y yo creo que el cinturón de la verdad que habla justamente el apóstol Pablo, una revelación tremenda, porque es el cinturón que sostiene toda la armadura. Es el cinturón de la verdad que sostiene justamente la espada, la coraza, todo lo que representa una estructura, escúcheme bien, para la guerra. Y cuando nosotros, por desconocimiento, que esto es muy importante resaltarlo, afuera la gente está perdida, está confundida, no sabe qué hacer, no sabe cómo enfrentar los problemas, no sabe cómo enfrentar de pronto una situación que se ha levantado en la familia, no solamente en la parte de esposo, sino también en la vida personal, porque estamos desarmados, porque no conocemos. La bendita palabra del Señor también nos habla en el siguiente tema sobre los vestidos con la coraza de justicia. Y vimos que esa coraza protege principalmente nuestro corazón. Y es allí donde pudimos entender que Cristo es nuestra coraza de justicia. Cristo es quien nos sostiene en la verdad. Cristo es a nosotros que nos da prácticamente la fortaleza para continuar en un camino que no es fácil. Nadie de aquí, ninguno de los pastores le ha dicho que este camino es fácil. Este camino es para valientes. Después vimos justamente también calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y vimos los tipos de calzado y de pronto a dónde nos conducía muchas veces nuestros pasos. En qué lugares de pronto habíamos estado. Y me llamó mucho la atención porque esos calzados justamente tenían unos clavos, como mostró la imagen la semana anterior la pastora Vanesita. Y eso era para justamente avanzar firme, asentar sus pies. Caminaban 30, 40 kilómetros en ese tiempo el ejército romano. Y también tenía la oportunidad para aplastar, escúcheme bien, al contrario, al enemigo que caía, justamente con eso prácticamente lo remataba. Y está escrito que nosotros tenemos la pisada, escúcheme bien, para matar también y destruir todo intento de Satanás que se levante contra nosotros. Amén. Amén. Y hoy día, dentro de esa serie de la armadura de Dios, nos toca ver el tema, el escudo de la fe. Amén. Y vamos a Efesios. Ahí la imagen también la tenemos. Allí está. Efesios 6, 16. Efesios 6, 16. La palabra del Señor, que la leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu.
Sobre todo, dice, repita conmigo, sobre todo. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar, diga conmigo, todos los dardos de fuego del maligno. Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias a ti, Señor. Papá, haga lo que usted tiene que hacer esta mañana. Espíritu Santo, obra solamente como tú lo puedes hacer. Toca, Señor, esta mañana los corazones para que podamos, Señor, entender esta armadura importante que tú nos das, Señor, y principalmente en esta mañana que trataremos sobre el escudo de la fe. Amén. De verdad que es impresionante. No sé si ustedes de pronto han visto, a mí me encantan esas películas de la antigüedad, en la guerra, ¿no? Esos ejércitos de miles y al frente también miles y preparados para la guerra. Y lógicamente allí también el apóstol Pablo nos ilustra esta pieza de la armadura que representa el escudo de la fe. Y para nosotros quizá poder interpretarla, para entender lo que Pablo nos quiere hablar, tenemos que conocer cómo era ese escudo que utilizaban los romanos, porque ellos eran experimentados en guerra. Era prácticamente un ejército que era temido, y ellos utilizaban tres tipos, escúcheme bien, tres tipos de escudos. El primero, que era justamente un escudo redondo y liviano, que se llamaba Parma. Allí está justamente. Ese era un tipo de escudo redondo y liviano. El segundo era el scutum. Este era grande, rectangular y curviado. Por aquí lo tenemos. Bendito y alabado sea el Señor. Disculparán nomás la tilde porque no lleva, sino que me imagino que lo he buscado en Google. Y Google también tiene sus fallas. Pero este tipo de escudo era el scutum. Y tercero, había el cetratus, que era un intermedio, un escudo intermedio entre el pequeño y el grande. Entonces, el escudo que hace aquí referencia el apóstol Pablo es el scutum. Tenía más o menos 1,20 de alto por 75 centímetros de ancho. Era una forma oblonga y estaba estructurado con finas tiras de madera recubiertas con piel pulida o con lino, que la convertían en una superficie rebaladiza, donde los proyectiles y las armas que eran lanzados, los golpes por el enemigo, prácticamente rebotaban, no entraban. Y de esa manera, pues, siempre el ejército romano prevalecía de esa forma. Este escudo, el scutum, tenía tres propósitos. Número uno, para protegerse. Podía cubrir por completo al soldado romano. Lógicamente, era la intención de poder cubrir todo su cuerpo. El segundo era golpear. Tenía justamente en el centro una parte metálica que permitía en la lucha cuerpo a cuerpo enfrentar al enemigo y golpearlo con todo. Era eficaz en la lucha cuerpo a cuerpo. Y lógicamente el tercer propósito del escudo era intimidar. Bendito y alabado sea el Señor, porque ellos levantaban los escudos y la golpeaban con sus lanzas, gritaban y tocaban las trompetas para causar pánico en las filas enemigas. Denle un aplauso al Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Hasta allí estamos entendiendo. Listo.
Pablo usa este ejemplo, escúcheme bien, iglesia, para darnos a entender lo que el escudo representa para el cristiano. Y lo hace bajo la estructura de la fe, porque así lo dice Efesios 6:16. Esto es lo que dice el versículo: sobre todo, mire lo que dice, sobre todo, es decir, sobre todo tu ser, sobre todas tus áreas, sobre todas tus debilidades, está cubriendo ese escudo. Ahora es importante saber en este contexto que el apóstol Pablo habla, ¿a qué tipo de fe se refiere? Y Pablo, dentro de este contexto de Efesios, utiliza tres formas de la palabra fe. Número uno, yo quiero que usted ponga mucha atención, por favor, no se le pase nada. Se refiere a hechos pasados. Es decir, lo que tiene que ver con la salvación, lo que Cristo hizo para salvarnos, lo que nosotros llamamos la fe para salvación. Y esta fe, por supuesto, se enfoca en los hechos pasados, en aquella obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, morir por usted y por mí. Amén. Por eso dice Efesios capítulo 1, versículo 13, por favor. Esto es muy importante contrastarlo con la palabra del Señor. Mire lo que dice justamente Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito y alabado. Nos está hablando de esa fe en la que nosotros creemos, en ese acto prácticamente que no tiene comparación con nada en este mundo: la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la manera como lo hizo. Número dos, también se refiere al cuerpo de doctrinas cristianas. ¿Qué son estas? Son las creencias que nosotros hemos creído. Y está escrito en Efesios capítulo 4, versículo 5. Mire lo que dice allí. Efesios 4, versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Son las creencias que nosotros tenemos como cristianos. Y más adelante, en Efesios 4:13, allí mismo en el 4, dice allí: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todas esas doctrinas, todas estas creencias son las que nos permiten a nosotros como creyentes sostenernos en una verdad tangible, dándonos a conocer que la fe en este caso está lógicamente ligada íntimamente con el conocimiento de la verdad cristiana. Y número tres, también lógicamente el tipo de fe que Pablo utiliza es para tener confianza en Dios. Diga conmigo, confianza en Dios. Pero no establecida en la verdad de hechos pasados, sino a creer y confiar en Dios en las cosas diarias, en las cosas que suceden en nuestra vida, o sea, en el presente. Ese es el uso que el apóstol Pablo hace referencia en Efesios capítulo 3, verso 17. Lo que dice allí, mire usted, Efesios 3, versículo 17. Si usted tiene su Biblia, contraste también. Y allí dice: para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones. Y usted y yo sabemos que prácticamente cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón,
la victoria estará asegurada. Amén. Todo lo podemos en Él. Cuando Cristo habita en nuestros corazones, Él va a tener lógicamente ese privilegio de ocupar ese lugar que en algún momento de nuestra vida, por situaciones donde nosotros nos formamos, crecimos, quizás no le dábamos el lugar referente. Y puede ser, puede ser que inclusive hoy día Cristo no esté ocupando el centro de tu vida. Quizás sean otras cosas que esté ocupando, otros entretenimientos, otras actividades. Hoy día el enemigo número uno del creyente es el distractor número uno llamado celular. Y aquí dentro de la iglesia muchas veces aquí están abriendo el celular para ver las redes. O sea, por respeto a Dios, deberían tener conciencia de por lo menos saber en qué lugar estamos. Y yo creo que eso habla, escúchame, eso habla de quién soy yo en Cristo. Eso habla de lo que representa Cristo para mi vida. Eso habla de la guía, de la orientación que me da Cristo para mi vida. Amén. Pero aquí podemos destacar dos aspectos importantes, iglesia. Muchos, escúcheme bien, muchos han puesto solo su fe en el pasado. O sea, reconocen la obra, la pasión y la muerte de Cristo. Saben que Jesús murió para salvarnos. Saben que es eminente la obra, el plan que Dios tuvo para la humanidad. Pero hay otra parte que de pronto, en algún momento, esas personas que en algún momento entregaron su vida a Cristo, que en algún momento le dijeron, heme aquí, y creen en esa obra maravillosa de Él, pero flaquean en la fe del presente cuando de una u otra manera le toca enfrentar problemas, le toca enfrentar situaciones adversas, le toca enfrentar tormentas, desiertos, y flaquean la fe. Otros, en cambio, es al revés. Tienen una fe inquebrantable, tienen a lo mejor una fe posesionada, saber por qué y para qué suceden las cosas y de la manera como les toca enfrentar. A lo mejor tienen duda de la obra redentora de Cristo. A lo mejor como que en algún momento se olvidan de lo que Cristo hizo en esa cruz del Calvario. De manera inconsciente quizás nos olvidamos de aquella promesa de que Cristo, así como murió, un día vendrá por la amada iglesia. Bendito y alabado sea el Señor. Déselo fuerte. Y vivimos como que si esto no fuera a suceder. Y la iglesia de pronto pasa dormida en los laureles, enfocada en cosas cotidianas, enfocadas en necesidades del día a día, pero se olvidan para nosotros poder mantenernos vigilantes, para estar preparados para aquel día que suenen las trompetas y Jesucristo aparezca en las nubes. Bendito y alabado sea el Señor. Y de eso es que Pablo está hablando aquí en Efesios capítulo 6, verso 16. De una fe que nosotros tenemos que aplicarla en el presente. Una fe que usted y yo la necesitamos para hacerle frente a los ataques del maligno. Usted no puede estar desarmado. Imagínese un guerrero que no iba con su armadura completa a enfrentar al enemigo. Prácticamente era, como dice el refrán, carne de burro para el tigre. Nosotros como creyentes no podemos obviar los ataques del enemigo. Por eso que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Por eso que las familias están destruidas. Por eso que el adulterio llega, porque está desprotegido. Por eso que la situación de pronto se resquebraja, se pierde la estructura de la armonía, del amor de una familia, de la dirección de los hijos, porque nosotros estamos en otro patín. Andamos embelesados en otras cosas. Andamos en otra zona de confort. Y nosotros, escúcheme bien, iglesia, nosotros como creyentes debemos estar permanentemente en comunicación con este Padre de amor que nos ama tanto, que a pesar de nuestros errores siempre está con sus brazos abiertos para recibirnos. Yo creo, iglesia, que al salir hoy día de aquí, usted no va a regresar nunca más afuera, porque aquí está todo bien. El problema es afuera, para que usted pueda enfrentar su guerra, su batalla que usted tiene. Muchas veces posteamos cosas que están relacionadas con el ego. La buena jama, el buen plato, el buen lugar. Y muchas veces no queremos ni compartir algo que de pronto esté relacionado con la parte de Dios. Y eso también tiene que ser, escúchame bien, iglesia, tiene que ser compatible con lo que yo ejerzo en mi vida espiritual. Porque yo no puedo estar posteando, yo no puedo estar diciendo todos los días gracias a Dios si mi vida está desordenada. Si los fines de semana me voy al bar, o me estoy chateando, o estoy escribiéndome con alguien que no es mi esposa. Todo eso hace referencia a la manera y a la forma como nosotros tenemos que estar, escúcheme bien, iglesia, preparados para enfrentar esta guerra espiritual que nosotros tenemos y que nuestro principal enemigo se llama Satanás. Amén. Y ahora, algo que me llama la atención aquí es que el verbo tomar, porque ahí dice tomad el escudo de la fe, viene del griego analambano. El verbo tomar viene del griego analambano, que significa tomando hacia arriba. Por eso es que en este versículo mismo, en otras versiones de Biblia, aparece como dice levantando, no dice tomar, sino dice levantando el escudo de la fe. Y la intención del apóstol Pablo, iglesia, es hacernos entender que nosotros, escúcheme, debemos mantenernos vigilantes. Esa es nuestra responsabilidad, de mantenernos siempre con el escudo levantado, el escudo de la fe. ¿Para qué? Para poder apagar todos los dardos de fuego de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque usted, cuando camina en espíritu, usted discierne cómo es que se le disfraza a Satanás. Usted, cuando está en espíritu, sabe que ese cocolón está sabroso, pero que no es permitido. Usted discierne cuando algo está incorrecto, y usted está entonces preparado para enfrentar los dardos del enemigo que en ese momento le lanza sobre su mente. Y cuando la mente recibe los ataques, los dardos, y baja el corazón, prácticamente el tercer paso es llevarlo a la acción. Por eso es para nosotros mantenernos vigilantes siempre. No es después. Después, cuando usted tiene, lógicamente, baja la guardia. Cuando usted vive descuidado,
Cuando usted no ora, cuando usted no lee la palabra y no tiene argumentos para poder enfrentar, ya le hace mella, lo destruye, le causa daño y ya después intenta levantar el escudo. De nada va a servir en ese momento ya. Por eso que nuestra responsabilidad, mantener el escudo de la fe siempre levantado, siempre vigilante, siempre arriba, para que nosotros podamos apagar los dardos de fuego de Satanás. Y mire que esto es increíble. Haciendo este estudio, de verdad que es una cosa maravillosa. Dice que cuando los enemigos de los romanos se dieron cuenta que sus flechas prácticamente rebotaban, que cuando enfrentaban el cuerpo a cuerpo, los golpes que ellos lanzaban, rebotaban y le hacían daño. Entonces ellos se inventaron, escúcheme bien, los enemigos se enfrentaron, las flechas comenzaron a ponerle brea en su punta y comenzaron a incendiarla. Y ahí comenzaron a hacerle daño. Mire usted. Y el Espíritu Santo me revelaba, escúcheme bien, que el enemigo siempre te cambia de estrategia. El enemigo siempre te busca tu parte débil. Lo sexual. ¿Cuántos estaremos en fornicación? ¿Cuántos estarán comiendo el sanduchito antes del recreo? Ellos buscaron la estrategia, mira. Y el enemigo conoce tu debilidad, pues. Giovanni, yo conozco cuáles son mis debilidades. Si usted no conoce cuál es su debilidad, ¿cómo está preparado? ¿Por dónde que viene el ataque, pues? El ataque te viene por un amigo. Ñaño, lo espero, ya sabe. Nos vemos en la cancha. ¿No? Usted tiene, lógicamente, que estar preparado, porque siempre el enemigo te va a buscar. El enemigo te va a encontrar durmiendo espiritualmente, descuidado, con tu guardia abajo. Y miren ustedes que los romanos también se dieron cuenta de aquello. Y dice que comenzaron a darse cuenta que su escudo lógicamente se incendiaba y hacían relevo. Era un grupo más o menos de 20 y 30 y hacían de guardia o de 100 una centuria o de acuerdo como estaban y hacían relevo. Lo que iban, lógicamente dice que iban a empapar el escudo con agua. Cosa que en el momento que caían las flechas incendiarias, lógicamente el escudo se protegía. Bendito y alabado sea el Señor. Denle un aplauso para Cristo. Rebotaban, no hacía daño al escudo, no lo incendiaba. Y ¿saben algo? Pablo también utiliza el agua, que es la palabra. Por eso en Efesios capítulo 5, versículo 26, por favor ábralo. Porque aquí está haciendo uso de una analogía el apóstol Pablo hablando de la esposa. Y ustedes saben que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Amén. Y ahí en el versículo 5:26 de Efesios dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bendito y alabado sea el Señor. En otras palabras, escúcheme bien, iglesia, para que nuestra fe pueda lógicamente sofocar los dardos de fuego, para que en nuestra vida no haga daño esos dardos y extinguirlos, esos dardos de fuego del maligno. Nosotros tenemos que estar saturados. Escúcheme bien, nuestra fe debe estar saturada por la santa, bendita y poderosa palabra del Señor.
Por eso es importante, escúcheme bien, porque lógicamente no es de parte de Dios o culpa de Dios que tu fe se debilite. Es culpa nuestra, es responsabilidad nuestra que nuestra fe se debilite. Somos responsables de mantener nuestro corazón encendido, de mantener nuestro corazón apasionado, inclusive hasta para llegar a la iglesia. Yo el domingo, escúcheme bien, yo desde que me conozco, desde que entregué mi vida a Cristo, para mí el domingo era un domingo que yo tenía que de la noche anterior estar preparado y llegar a la hora con encuentro con papá, porque vamos al médico, el médico me dice a las 3 de la tarde y estoy 10 minutos antes, doctor José. Vamos a una fiesta, nos dicen 7 de la noche, estamos 7 de la noche. Vamos a una entrevista de trabajo, ahí estamos a la hora que es, si es posible, media hora antes. Pero venimos a la casa de papá. Saque sus propias conclusiones. Y eso es lo que de una u otra manera nos hace ver cómo está nuestra fe. Y eso tiene que ser, escúcheme bien, llevado. No es porque nosotros les obliguemos, nosotros no obligamos a nadie. Si usted quiere salir de aquí y tiene su encuentro de amor, hágalo. Si usted quiere fumarse un porro, hágalo. Si usted quiere vacilarse una chela, eso es responsabilidad suya. Yo no puedo andar, ni los pastores podemos andar detrás de cada uno de ustedes. Eso es responsabilidad suya. Después es que están los ayayay. Hasta que se codean unos. Denle un aplauso para Cristo. Oiga, esa agüita, esta agua de coco me sabe. Entonces, es importante. La Biblia debe ser nuestra compañera de mañana, de tarde, de noche. Por eso es que en el Salmo capítulo 1 versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y hace la comparación, y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Imagínese usted el poder de la palabra de Dios. Entonces, ¿yo cómo puedo saltarme? Y es más, en algún momento, lo que le encanta orar, ¿sabe? Cuando usted ora y usted aplica, escúcheme bien, un versículo bíblico, usted aplica la palabra de Dios. Eso es un detonante, un explosivo que los demonios no lo soportan y revientan con todo. Amén. Por eso es que siempre tenemos que estar permanentemente con la palabra para evitar que tú de pronto decaigas en tu fe. Algo que es muy importante. ¿Cuál fue la última vez que quizás meditaste en la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que levantaste y mojaste tu escudo de la fe con la palabra del Señor? ¿Cuál fue tu último versículo que te memorizaste? Y hay, escúcheme bien, hay más de 7,000 promesas de Dios en la Biblia para usted y para mí, para nutrir nuestra fe, para mantenernos inquebrantables, porque el enemigo siempre querrá destruir tu vida, tu familia y todo lo que tú hagas. Los dardos de Satanás son como verdaderos proyectiles que se manifiestan, escúchame bien, con ideas
con pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Él siempre querrá ponerte negación para caminar en los propósitos de Dios. Él siempre te va a sacar del contexto donde tú estás. Y tus amigos que te dicen, allá te fuiste a meter, ya te vas a hacer hermanito. Cuando nosotros estamos bien, porque yo siento que Dios está conmigo, amén. Y cuando yo siento, escúcheme bien, por eso es que la Biblia dice que estamos viviendo tiempos donde lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Y es allí donde nosotros nos podemos dar cuenta en Juan capítulo 13, versículo 2. Por favor, que esto es muy importante, que si usted se dé cuenta lo que ya Satanás le había inyectado en el corazón de un hombre. Juan 13, 2. Y cuando cenaban, habla de la última cena de Jesús. Como el diablo, ojo, miren lo que dice la palabra. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ya el corazón de Judas ya no tenía regreso. Accionó. ¿Por qué? Porque Satanás ya había tomado control de su mente y de su corazón. Y hazte un inventario personal hoy día. ¿Cuántas veces Satanás ha sobrepasado la línea y te ha hecho pedazos? Quizás cómo has estado luchando y bregando y el enemigo te ha puesto pensamientos negativos, pensamientos que no son concordantes con la línea de Dios. Porque Dios es tan perfecto que no solamente abarca tu vida, sino el proyecto más grande que Dios estableció y que se lo dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y allí es donde justamente el enemigo ha hecho cascarita, ha hecho pedazos, porque no se ha tenido el conocimiento y se le ha dado paso a los pensamientos negativos que el diablo ha puesto en tu mente y en tu corazón. El diablo no solamente ataca con ideas a tu corazón, sino también en tu mente para engañarte. Segunda de Corintios 11:3. Mire esto, es increíble. Cómo engañó Satanás el propósito de Dios en el huerto del Edén. Juan 13:2 dice, Segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. Mire lo que dice: pero temo, dice el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Siempre el enemigo pervierte lo bueno. Siempre el enemigo tuerce lo recto. Siempre el enemigo tratará de hacerte bien. No pasa nada. Dios me ama. La famosa, ¿no? Dios me perdona. Y le damos, ojo, le damos campo, le damos territorio de posesión a Satanás. Le permitimos que Él tenga autoridad sobre nosotros. Por eso es que nosotros debemos estar siempre, incluso atentos a quién te habla, a quién has estado escuchando últimamente.
¿Qué tipo de música ha estado escuchando? Porque saben que los medios también influyen en nuestro sentido. ¿Con qué tipo de amigos te has reunido? ¿A quién les estás haciendo caso? Y de esa manera nos podemos dar cuenta que siempre el enemigo incluso te habla a través de personas cercanas a ti. A veces esos mejores panas, entre comillas, son los más pervertidos. Por eso en el plano de la recuperación sabemos claramente, no a las viejas esquinas ni a los viejos amigos, porque fueron aquellos que nos trajeron también destrucción, porque nos doblegaron, porque influyeron en nosotros. ¿O acaso no recuerdan cuando Jesús ya prácticamente le había dicho de que tenía que irse a Jerusalén para cumplir lo que tenía que hacer y que tenía que morir? Entonces dice que Pedro le dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Eso le dijo el apóstol Pedro. En otras palabras, Señor, no muera, tú no tienes que morir. ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. No le estaba hablando a Pedro como persona, le estaba hablando al espíritu que en ese momento estaba manipulando la mente de Pedro. Amén. ¿Y cuántos de nosotros, de alguna manera, estamos siendo manipulados? Por eso es tan importante mantener la fe bien arraigada en Dios. Porque Satanás, escúchame, Satanás no mira tu condición. Satanás no tiene misericordia ni de padre, ni de madre, ni de hijos, porque su fin es destruir. Por eso él siempre busca destruirte y destruir tu familia. Y una de las cosas que nos damos cuenta, que cuando caemos en pecado, ojo, iglesia, y estamos haciendo daño principalmente a nuestra familia, Satanás te congela los sentimientos. Por eso dice en San Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Dale un fuerte aplauso a ese Cristo que nos trajo vida. Bendito y alabado sea el Señor. Aquí vamos entrando ya a la parte del aterrizaje. Note que en esta descripción que hace el apóstol Pablo, dardos de fuego, la palabra fuego normalmente es aplicada en el sentido figurado de la pasión. Ay, que estás apasionado, mi amor. Y de una u otra manera, escúcheme bien, nos damos cuenta que los ataques de Satanás no solo son intelectuales, no solamente son emocionales, porque el diablo va a utilizar diferentes estímulos para despertar tus emociones negativas y destructivas. Él conoce pues tu área donde las emociones te juegan. Él sabe que te entra por el olfato, te entra por la vista, te entra por lo que tú tocas. Y allí es donde muchas veces en esas emociones nos damos cuenta que verdaderamente, escúchame bien, hay una serie de emociones en nuestra vida que muchas veces tratan siempre
de coartar, de obstaculizar el camino que nosotros vamos llevando hacia esa meta poderosa que es llegar a la estatura de Cristo. Es de valiente por eso sobreponernos. Y para sobreponernos nosotros tenemos que hacer uso del escudo de la fe, de esa bendita y poderosa palabra que nos permite entonces, cuando el enemigo te trate, escúchame bien, de meterte miedo. Porque hay creyentes que muchas veces también les llega el miedo. Pero cuando usted recuerde la palabra en el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Si el enemigo viene y te juega con las emociones y te saca de pronto desde la molestia y lo lleva a un nivel de ira y revienta, insulta, tu boca destructiva, maldice. Escúchame bien, acuérdate que hay una palabra que Santiago también la dice: airaos, pero no pequéis. Y usted ve, se desinfla. De pronto viene la desmotivación. ¿Cuántos en algún momento ya quieren tirar la toalla? Ya no quieren caminar adelante. ¿Cuántos de una u otra manera están orando y dejan de desisten, dejan de persistir? Acuérdate que la palabra de Dios en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué maravillosa que es la bendita palabra del Señor. Escúchame, que te ataque la lujuria, las adicciones, la farra, trago. Y tú vas y recuerda que la palabra te dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y que yo debo cuidarme. Así como que los que les gusta el gym, los que les gustan ciclopaseos, los que les gusta caminar, trotar. Y está bien que cuide su cuerpo. Pero no se olvide que más importante que el cuerpo es tu alma. ¿De qué vales que te ganes el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué vale que tengas miles de seguidores? Decía el pastor Iván. Porque a mí lo que me interesa es cómo estoy delante de Dios. El resto es secundario. Eso es lo que le interesa a Dios. Todo lo que de una u otra manera viene en dañar tu corazón, en dañar tu cuerpo, tu parte física, te destruye. ¿Qué estás viendo cuando te quedas solo en casa? ¿Qué estás viendo en la televisión? ¿Qué páginas estás abriendo en las redes? ¿Con quién te está conectando? Acuérdate, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando venga la soledad, muchas veces pasamos etapas, pero déjame decirte que no estamos solos. El Espíritu Santo es nuestra compañía. Él es nuestro amigo fiel. Yo me puedo alejar de Él, pero Él no me deja. Siempre está conmigo. Dele un aplauso al Señor. Bendito y alabado sea su nombre. En tu emoción te aparece la cobardía. La cobardía para poder enfrentar tu realidad y decir: ¿sabe qué? Hasta hoy día, diablo, me haces daño a mí y mi familia. Y te para, escúchame bien, te para de frente. Y le dices al mismo Satanás que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ese dominio propio que a mí me permite retroceder. Ese enemigo que a mí me permite de pronto vencerlo y seguir adelante. No importa, no le tengo miedo porque Cristo está en mí. De pronto puede venir la tristeza, tus lágrimas, tu almohada que conoce lo que tú te despiertas y lloras en la madrugada. Si las almohadas hablaran, wow, sería increíble. Ellas lo saben todo.
Esos hijos que muchas veces son maltratados por los padres. Esos hijos que ven pelear como perro y como gato a sus padres. Esos hijos que están llorando muchas veces también en la tristeza. Y la palabra de Dios dice, el que siembra con lágrimas, recogerá con regocijo. Siempre en la bendita palabra nosotros vamos a sentarnos en esa fe maravillosa. Muchas veces la depresión, también la depresión muchas veces ataca. Y nosotros debemos estar siempre conscientes de que hay un Dios que a mí me ama por encima de todo. Que Él ya pagó un precio. Que Él es mi luz y mi salvación. ¿Y a quién temeré? Porque no hay enfermedad grande. El grande es Dios. El todopoderoso es Dios. Y no importa si el dictamen médico me dice esto, yo creo en mi Dios que me levanta, me restaura y me sana. Bendito y alabado sea el Señor. Pero una cosa no debemos olvidar, iglesia. Y esto quiero que te lo lleves. Tú de aquí no puedes salir igual ya. El diablo conoce nuestras debilidades. Y tu esperanza y la mía es el escudo de la fe. Esa fe fortalecida en su santa y bendita palabra. Por eso el mismo Jesús, cuando se enfrenta a Satanás saliendo del ayuno en el desierto de 40 días y 40 noches, y el diablo, el tentador, le dice, si eres el Hijo de Dios, sabía que era el Hijo de Dios. Di a estas piedras que se conviertan en pan, provocando en la parte humana de Jesús una sensación quizás de hambre, de necesidad, pero Jesús le responde, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso, iglesia, estamos llamados a mantenernos vigilantes. No podemos tener una vida de cristiano, de creyente, sin desprendernos, escúcheme bien, de la poderosa palabra. Y es que Satanás, escúchame bien, te tiene pegado en esos calabozos oscuros. Está ahí tu nombre, está tu foto, y el diablo ha puesto, se busca. Y va atrás de ti. Y yo me imagino que se le ha de hacer agüita la boca, meterte en esa paila para hacerte chicharrón. Ahorita que estamos de moda con los chicharrones, me encantan esos chicharrones. Marcelito, ¿cómo no me le da pelar el ojo, Satanás? Una panceta me lo como. Oiga, y esto es real. Escúchame. Esto es real. Satanás pone precio, Hamilton, a tu cabeza y a tu familia. Renao, Satanás pone precio. Por eso es que nosotros no debemos bajar la guardia. Por eso es que nosotros no podemos vivir indiferente a lo que Dios nos dice en su palabra. Yo no puedo llevar una vida por un lado cuando estoy en la iglesia y otra vida cuando estoy fuera de ella. Por eso la pastora Vanessa la semana pasada hablaba sobre esa parte. Porque nosotros vamos y tenemos que demostrar quiénes somos. Tenemos que tener esa diferencia. Que el mundo vea que somos hijos y somos hijas de Dios. Que hay una diferencia. Que tú y yo somos luz en el trabajo. Hasta en el gym. Oh, Dios mío lindo. Oiga, se lo confieso. Yo a veces estoy así. Pero de aquí no pasa. De aquí no pasa. He aprendido a lidiar. Pero que hay esos momentos en que Satanás te la aplica, te la aplica. Ahí nuestra debilidad está en esa área. Yo he visto caer grandes hombres de Dios en la parte sexual.
¿Se acuerdan del famoso Jimmy Swaggart? Fue el primero que trajo el evangelio por medio de la televisión, el Club 700. Yo estaba peladito. Ese hombre se lo levanta una prostituta. Porque el enemigo, escúchame, no ve tu altura. El enemigo ve siempre cómo estás. Porque tú puedes estar sirviendo, escúchame, servidores, líderes. Tú puedes estar de líder. Pero ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu intimidad con el Espíritu Santo? Eso es lo que manda la parada. Y para hablar yo de estos temas es porque lo he pasado. Y yo le doy gracias a mi Cristo. Porque siempre, hasta ahora, solamente rindiéndome, postrándome delante de Él, Él ha tomado mis batallas más duras. Y yo creo que inclusive el apóstol Pablo lo dijo, de que el evangelio es el poder de Dios. No podemos entonces obviarlo. No podemos dejarlo a un lado. Y hoy día es un día especial. La palabra te ha tocado tu corazón. Y Dios es así. Tú fuiste el escogido en llegar hoy día. Quizás cuántos de ustedes batallaron para llegar. ¿Cuántos tuvieron esa lucha? Porque el enemigo trataba de hacerte ver, ¿y para qué voy a ir? Y es más, escúcheme, usted falta un domingo, falta el otro domingo, falta el tercer domingo. El diablo se frota las manos. Lo tengo. Frialdad espiritual. Esto es de sentirnos calientes. Yo, una de las personas que me ha agradado en mi corazón, y yo le di el momento que la vi a la abuelita de Andreina, parroquianos, toda la vida, inclusive en algún momento hubo un problema por una situación especial, pero qué alegría, y la he visto a ella con su hija Andreita y con su nieta Andreina venir constantemente desde el primer día que llegaron. No quiere decir que eso también represente, ojo, que pueda estar bien, ojo, pero sí es importante mantenernos calientes en el fuego. En una manifestación usted haga la muestra, unos leños que están encendidos, están con fuego y están allí rojos. Saque un leño y póngalo 5 metros aparte y verá que en 15, 20 minutos está blanquito ya. Se enfrió. Y nosotros debemos estar calientes siempre. Amén. Por eso es que dice que la fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y mientras nosotros estemos escuchando palabra, hay algo que Dios está tratando con nuestro corazón. Cuando nosotros escuchamos la palabra, nos da la fortaleza de saber que hay un Dios que siempre tiene la palabra oportuna y siempre llega a tiempo. Dale un aplauso para Cristo.